Por cierto, que el novio de Díaz Ayuso tiene derecho a pedir lo que sea, ¿eh? Claro. Los teléfonos de los periodistas, exacto. o sea, los teléfonos de los periodistas, las ubicaciones de los Otra cosa periodistas es que que patine. publicaron la Otra cosa es que se lo información. acepten. Claro, lo que le preocupa hoy a la prensa es que haya un juez que se lo acepte. Esto es lo que preocupa, pero él tiene derecho a pedir lo más absurdo que quiera. El problema es que haya un juez que se lo acepte y cree un precedente. Así de contundente, se mostraba la periodista Silvia Inchaurrondo, tras haberse conocido la noticia de la petición por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, a que se investigue a los periodistas que revelaron que está siendo investigado por 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsificación de documentos. Haciéndose eco de esta noticia, y de la petición por parte del Tribunal Supremo de investigar más dispositivos móviles del fiscal general del Estado, Silvia Inchaurrondo, de la mano del magistrado Joaquín Bosch y de las periodistas Pilar Velasco e Isabel Morillo, ha retratado toda la operación político-judicial que hay planteada, para intentar blanquear el delito confeso del novio de Ayuso. Pedro Sánchez se refirió ayer también al fiscal general del Estado y hay novedades precisamente en torno a la investigación sobre si filtró o no filtró los correos del novio de Ayuso. Saben que la UCO rastreó su teléfono, no encontró rastro de que los hubiese filtrado, 0 mensajes, dice, no hay rastro de que pudiese reenviarlos. Y ahora el Supremo lo que pide a la UCO es que investigue si el fiscal podría tener más móviles. Sandra. Esto supone dar un paso más en el rastreo de esta información, dado que entre el 8 y el 14 de marzo de este año nos encontraron mensajes. Ahora lo que quiere el juez es que la Guardia Civil facilite los identificadores de cada tarjeta SIM y de cada terminal que se hallaron en el despacho de Álvaro García Ortiz y también saber la titularidad de los mismos. Es decir, quiere saber si el fiscal general del Estado se comunicó con algún otro dispositivo que no consta en la investigación y con el que se habría comunicado supuestamente ese intercambio de mensajes sobre el caso de la pareja de Ayuso. Joaquín Bosch, magistrado, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. ¿Qué está buscando ahora el juez, Joaquín? Bien, sabemos que en la primera inspección la Policía Judicial no ha encontrado mensajes del fiscal general, pero esto no significa que a través de operaciones técnicas o de otras formas de buscar no se pueda obtener información. Entonces, la impresión es que se están agotando los medios técnicos, incluso todas las posibilidades de uso de dispositivos para intentar conseguir mensajes del fiscal general. Y después de rastrear esos móviles, si los hubiera, si no se encontrase rastro, como sucedió con el primero, de que no filtró el fiscal general del Estado los correos del novio de Ayuso en los que reconoce 2 fraudes fiscales, ¿en ese caso el Supremo le desimputaría? Tendríamos que estar también al resto de las diligencias. En principio, tendría que haber indicios de delito para que la causa acabara la instrucción y llegara a juicio. Hasta ahora, simplemente lo que hay es una sospecha de que el fiscal general pudo haber enviado estos mensajes, pero lo cierto es que ya sabemos que esos mensajes estuvieron en poder de decenas de personas, incluso en los últimos días, a través del informe de la UCO sobre Lobato. Sabemos que incluso personas del ámbito político también tenían esos correos. Es decir, que el hecho de que los tuviera el fiscal general de manera aislada, si no se incorporan indicios concretos a través de llamadas, a través de mensajes que se encontraran, a través de algún tipo de elemento, no debería ser un indicio suficiente de forma aislada para que el tema fuera a juicio, y por ello lo más lógico es que se acabara archivando el procedimiento. Pero el juez instructor puede seguir practicando diligencia. Es decir, el hecho de que hasta ahora no se hayan encontrado indicios sólidos de delito contra el fiscal general no significa que tenga que archivarse ya en este momento la causa, sino que el magistrado instructor puede seguir practicando diligencias. Pilar. Sí, yo realmente no sé si se está buscando el correo o qué se está buscando, porque las diligencias me parecen absolutamente desproporcionadas. Joaquín Bosch ha recordado lo que se constató en la instrucción, que más de 50 fiscales tuvieron en su buzón lo mismo que tuvo el fiscal general del Estado, que esta causa parte de un comunicado que asume el propio fiscal general, un comunicado para desmentir la información falsa sobre no es la Fiscalía la que le ofrece un acuerdo por 2 delitos fiscales.
a la pareja de Ayuso, sino que es al revés. Y en la corrección de esa información se está buscando un correo, que como también apuntaba el magistrado, la causa dice que pudo pasar por departamentos de comunicación de Moncloa, por fiscales, porque es que lo hemos visto en el buzón y eso está constatado. Hubo un registro de más de 11 horas y se quieren investigar todas las comunicaciones en busca de qué, porque como dice Joaquín Bosch, un delito de revelación de secretos, para demostrarlo es que el fiscal general, por seguir esta tesis, hubiera mandado a un periodista a través de cualquier vía el correo, no que lo hubiera recibido, no que hubiera hablado sobre ello. Y rápidamente alguien tiene que parar cómo está elevando la instrucción. Y me refiero a que la pareja de Ayuso ha hecho una petición muy grave sobre que se investiguen las conexiones telefónicas, los correos electrónicos y las comunicaciones de 4 periodistas que se pudieron comunicar con el fiscal general del Estado. Pero ¿dónde estamos llevando esta causa? En serio, alguien tiene que poner pie en pared. Yo no sé si la revelación de secretos no está ni mucho menos por encima del artículo 20 de la Constitución, que es el derecho a la protección de la fuente de los periodistas. Hay un ejercicio de extorsión en estas peticiones que está pidiendo González Amador, que yo este tipo de cosas las había visto ya hace mucho tiempo, pensé que habían quedado en el pasado, y que alguien tiene que decir que usted no puede investigar las comunicaciones, las ubicaciones de periodistas, está pidiendo incluso. O sea, que alguien diga que eso es excederse con mucho sobre una investigación de quién pasó un correo electrónico que además su contenido ya se había publicado en los medios. Yo creo que el jueves pasado escuchamos al presidente del Gobierno decir que este caso estaba acabado, celebrarlo, decir que teníamos que pedir perdón los periodistas al fiscal general y que este caso se iba a archivar. Ayer no dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es la percepción y el deseo personal y otra cosa es la realidad. Lo que dijo la UCO en el informe es que no había mensajes que se buscaban en las fechas determinadas. Sí había otra cantidad de cosas, pero justamente esos días habían desaparecido los mensajes. La UCO no dice que los haya borrado. No, dice la UCO, literalmente encontró 0 mensajes. Por eso. Entonces, es decir, la UCO no entra si se borró, si no se borró. La UCO dice que se encuentra 0 mensajes. La UCO es escrupulosa porque no dice que se ha borrado. Somos los periodistas, cuando vemos esto, los que decimos, vamos a ver, es que los mensajes existían, porque los mensajes están probados por otros dispositivos con los que el fiscal general se había comunicado. Entonces, nosotros sabemos que esas comunicaciones existieron y el juez sabe que existieron y tiene las pruebas. Lo que quería es seguir tirando del hilo para llegar a ver si es el último responsable o si se produjeron otro tipo de comunicaciones que a mí me parece que también pueden ser muy relevantes. Entonces, los periodistas vamos a la fiscalía y decimos, ¿cómo es posible que no estén estos mensajes? Han desaparecido por arte de magia, se han borrado y la fiscalía, con muy poquita explicación, pero sí por lo menos una pequeña información, dice esto se ha borrado de acuerdo a un protocolo. Entonces, desde mi punto de vista, el fiscal general se archiva el caso por falta de pruebas contra él, que puede pasar o no. En cualquier caso, está achicharrado políticamente, porque es claro que participó en una estrategia de presión a subordinados para obtener esa información, para sacar a público la luz. No, esto lo digo yo, creo que es bastante evidente. Podemos estar de acuerdo, pero de eso no hay pruebas. Lo digo para que deslindemos las opiniones de los hechos. El fiscal general presionó a sus subordinados para tener la información o requirió insistentemente la información. Está publicando el diario El Mundo que la Fiscalía le ha ofrecido un pacto al novio de Ayuso a cambio, después de que haya reconocido 2 delitos de fraude fiscal. ¿Qué es esto? Que yo no tengo ni idea. Mándame los correos. Ahí es cuando se detecta que es un bulo lo que se publica por parte del diario El Mundo. Entonces, claro, cuando un fiscal general dice, oye, dime qué está pasando, que se está publicando esto y no tengo ni idea, lógicamente lo requiere. Y entonces ahí es cuando le envían los correos. Yo le quería preguntar a Joaquín Bosch precisamente por lo que decía Pilar de los periodistas. Es decir, lo que el novio de Ayuso pide ahora, que suena un poquitito a aviso a navegantes, es la ubicación, los correos, los mensajes de los periodistas que pudieron estar en contacto con esa información que se filtró porque ellos mismos la difundieron. ¿Esto dónde puede llegar? Me parece que jurídicamente sería bastante grave desde una perspectiva de lo que es nuestro sistema de derechos fundamentales que se pudiera acordar algo de ese estilo, sobre todo porque es que hay muchos precedentes jurisprudenciales, no solo en sentido contrario, sino que plantean la gravedad de la intromisión en la libertad de información y en el secreto profesional. Y por todas yo creo que es conocida, ¿no?, las decisiones judiciales en el caso Cursac, cuando se rastrearon las llamadas y movimientos, incluso la geolocalización de un periodista de Europa Press, una periodista y de un periodista de Diario de Mallorca, y tanto el Tribunal Constitucional como
como el Tribunal Superior de Baleares dijeron que eso afecta al secreto profesional, que es básico en la libertad de información propia de una sociedad democrática. Supongo que el Tribunal Supremo no rectificará su propia doctrina jurisprudencial, porque, como digo, sería un retroceso importantísimo para los principios constitucionales en nuestro país. Hablando de la imputación contra el fiscal general del Estado, Joaquín, a lo que estamos asistiendo, que esto lo hemos comentado yo en alguna ocasión en el debate público, es al análisis de la filtración de una verdad, ¿no? Yo creo que hay que separar. Por un lado, por algo que se ha dicho en la mesa, el fiscal general no necesita presionar a ningún subordinado. Él es el jefe de la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano jerarquizado. El que toma las decisiones en última instancia siempre es el fiscal general. Por tanto, si se publica una noticia sesgada que no es cierta y el fiscal general considera que debe ser aclarada, como se aclaró a través de una nota informativa, no hace falta presionar, simplemente requiere la información y el fiscal que lleva el caso está obligado a entregársela al fiscal general porque él es el máximo responsable. A partir de ahí, me parece que la Fiscalía no puede tampoco hacer absolutamente lo que quiera, digamos, para desvirtuar un bulo. La Fiscalía no puede filtrar información reservada. Otra cuestión es que hay que imputar a la persona contra la que haya auténticos indicios, no a cualquiera, y no al fiscal general. Y mi impresión, por lo que comentaba Pilar Velasco hace un momento en la mesa, es que sí que la imputación del fiscal general tiene serios elementos de desproporción. Y esto a semanas en los foros jurídicos se ha puesto de manifiesto. Incluso el otro día venía al País un artículo muy contundente de uno de los exmagistrados más prestigiosos del Tribunal Supremo, de Perfecto Andrés Ibáñez, que explicaba que precisamente para imputar a un aforado hace falta, dice el propio Tribunal Supremo, indicios cualificados contra él. Lo acabamos de ver ahora en una resolución sobre el Tribunal Superior en relación con Carlos Mazón, por ejemplo. Lo vimos en las resoluciones sobre el máster de Pablo Casado, que cita el propio Tribunal Supremo para abrir la causa contra el fiscal general. Pero después de citar esa jurisprudencia, abre una causa contra el fiscal general sin especificar qué indicios concretos hay contra él. No dice ni que haya una llamada, ni que haya un mensaje, ni que haya un testigo. Simplemente dice que como tuvo en su poder los correos junto a otras decenas de personas, eso no, yo creo que no es un indicio jurídicamente cualificado. Y por eso digo que creo que un bulo no se puede desmontar de cualquier manera. Creo que una filtración es delictiva, pero al mismo tiempo no se puede abrir la causa contra un fiscal general si no es indicios claros, y además creo que hay que practicar la regla general. No se puede aplicar solo al fiscal general, porque en la causa contra el fiscal general, Silvia, creo que es importante recordar que se está filtrando absolutamente todo. Todas las conversaciones del fiscal general, todas se están filtrando a los medios. Se está retransmitiendo cada informe, cada correo, cada mensaje, y que yo sepa no se ha abierto ninguna causa contra todas las personas que tenían esa información, entre ellas el propio juez instructor de la causa, que por esa regla de 3 podríamos decir, no, como el juez instructor tiene conocimiento de esto, puede haberlo filtrado, vamos a abrir una causa. Quiero decir que aquí hay elementos de desproporción y unas decisiones que yo creo que jurídicamente son cuestionables en algunos aspectos. Si la Fiscalía reconoce al juzgado de alguna manera que se han borrado esos mensajes, desde el punto de vista judicial, ¿sería normal y un procedimiento correcto que el juez de instrucción pidiera el protocolo de ese borrado, las fechas exactas en las que se produjo ese borrado? Porque, como decía Pilar, no es lo mismo que se hiciera hace 9 meses a que de repente se haya hecho hace un mes cuando ya sabía que estaba investigado. Bien, el borrado ha sido reconocido, al menos por fuentes de la Fiscalía, se ha publicado y no se ha desmentido. Yo creo que hay que separar lo que es una cuestión de política institucional con lo que es una cuestión penal. El borrado no se basa en un protocolo exactamente, es una instrucción, que es la instrucción 2/2019 y está publicada en el Boletín Oficial del Estado, es decir, es de 2019. Antes de estos hechos, es una instrucción en materia de protección de datos por razones de seguridad y también de protección de los datos de las personas que puedan estar en estos dispositivos, y efectivamente regula que estos datos se pueden borrar. Evidentemente, la instrucción puede ser opinable y ahí, como decía, ya entran las cuestiones de política institucional. Yo creo que es importante que, por razones de transparencia, efectivamente la Fiscalía General del Estado aclare cuándo se realizó, por qué motivos, cuál es el encaje de esta actuación en la instrucción 2/2019. En el ámbito penal,
juegan otras reglas. Yo creo que el fiscal general debe explicar estas cuestiones, pero en el ámbito penal un investigado no tiene ninguna obligación de aportar nada, no tiene obligación de declarar. Y el borrado, hipotéticamente, podría valorarse como un indicio, pero un indicio muy aislado que debería complementarse con otros indicios. Y claro, presumir que el fiscal general hay un indicio de culpabilidad de que ha enviado a la prensa esta información, cuando esos datos los tenían decenas de personas, sin más dato que hay un borrado de esos datos, cuando sabemos que puede haber diversos motivos para que esto se haya borrado. Puede ser por razones de seguridad, puede ser simplemente porque en esos dispositivos había datos muy sensibles y el fiscal general prefería que no se supiera a la vista de que todo se filtra inmediatamente a los medios en una causa reservada. Digamos que para ese borrado puede haber una serie de motivos y yo creo que penalmente me parece muy poco indicio para presumir que el fiscal general envió esos mensajes a los medios cuando, como decía, podían haberlos enviado decenas de personas. En todo caso, es una valoración que tendrá que realizar el Tribunal Supremo. Bueno, lo que estamos viendo es cómo este asunto ha terminado ya por hibridarse definitivamente en el contexto de polarización. Yo era un poco escéptico cuando empezó la defensa tan férrea de Sánchez del fiscal general del Estado. Me preguntaba hace ya unos meses cuánto digamos, esa defensa cómo de productiva podía ser, o si era algo de lo que digamos el gobierno podía salir dañado, pero parece que definitivamente este asunto se ha embridado dentro de la polarización y lo que hemos visto ayer es la escenificación de cómo, por un lado, desde el Partido Popular se acusa al PSOE, y es dentro de su narrativa fundamental de oposición, de que usa las instituciones en su favor y a través, en este caso, del fiscal general del Estado, y por otro lado lo que vemos es al Gobierno y al Partido Socialista y al presidente en concreto hablando de cómo hay un interés porque el Gobierno caiga, que ese interés trasciende los partidos políticos y llega a personas dentro de instituciones relevantes del Estado y digamos es una narrativa que ayuda a apretar las filas como un elemento de resistencia frente a esos embates. El asunto ha terminado por hibridarse definitivamente dentro de este contexto de polarización y de división. Como era probablemente razonable, pero bueno, había yo creo sospechas de que podía tener otro tipo de consecuencias. Yo creo que ya empieza a estar, digamos, cada parte tiene una narrativa política para explicar el asunto que bueno, es muy eficiente dentro de sus electorados y de las defensas de la defensa o la justificación que puede tener los votantes de cada partido. Claro, en un clima de polarización entre dos polos, suceda lo que suceda, cuando se instala esa narrativa, los seguidores de cada uno de los polos hacen que no cambie la polarización, no van a cambiar de bando, digamos. Exacto, y digamos empezamos a ser, el asunto tiene suficientes aristas como para que uno sea muy permeable a algunas evidencias y seamos muy resistentes a otras, ¿no? Yo creo que además la propia defensa o la propia estrategia de la pareja de Ayuso de González Amador es consciente, como nos decía el magistrado Joaquín Bosch, de que hay indicios penales débiles para imputar al fiscal general del Estado, porque el hecho de que no haya mensajes y de que ese supuesto borrado de los mensajes no se pueda demostrar incriminatorio para decir con claridad que fue el fiscal quien filtró, hace que, lo cuenta hoy perfectamente Cristina Gallardo en el Periódico de España, que la pareja de Ayuso empieza a poner el foco en otros funcionarios y de repente empieza a virar y pide diligencias contra el secretario general técnico, que es mano derecha del fiscal y número 2 en esa Secretaría General Técnica, porque son conscientes que lo mismo la vía directa contra el fiscal se agota porque no hay pruebas y quieren seguir alimentando esta causa, porque efectivamente aquí también hay mucho relato político. Aparte de que si ha habido una filtración de datos de un ciudadano anónimo, eso es delictivo y me parece bien. Coincidiréis conmigo en que ningún ciudadano anónimo es capaz de llegar tan lejos como está llegando la pareja de Ayuso, porque yo no he visto nunca un caso de denuncia de un ciudadano anónimo que cuando yo vi por primera vez el tipo de fraude al que se dedicaba, con una gestoría de un pueblo de Sevilla donde se hacían facturas falsas para pagar menos Hacienda, de un fraude de 350.000 euros, lo último que yo pude pensar cuando vi o conocí aquel cutrerío era que esto iba a terminar con el fiscal general del Estado en el punto de mira, chicharrao y hablando de si va a ser imputado o no por filtración de datos. A mí me parece que aquí hay, por supuesto, mucho relato político alrededor de relato político por todas las partes, sin duda. Relato político absoluto, es indudablemente. Y solamente una cosa que quiero dejar muy claro, porque ayer me preguntaba
alguien, oye, ¿por qué los periodistas tenéis derecho al secreto profesional? ¿Por qué sois diferentes al resto? ¿Por qué tenéis, digamos, esa doble vara de medir? Y a mí me enseñó mi profesor de Derecho a la Información, Joaquín Urías, que es un excelente profesor de Derecho Constitucional, nos enseñó en la carrera que ese derecho a la información y eso que nos concede la Constitución en el 21 de que tenemos derecho al secreto profesional, a no revelar nuestras fuentes, es porque el derecho a la información no es nuestro, no es de los periodistas, es de los ciudadanos. Nosotros tenemos ese derecho porque hay una cosa importantísima que es el derecho a que la información llegue a los ciudadanos. Por eso ese secreto profesional debe ser invulnerable. Por eso me parece que el hecho de que un ciudadano anónimo, que no me lo creo, que detrás estará gente que lo esté asesorando y, por supuesto, creo que no diré ninguna barbaridad si pienso que detrás está el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, solo pida a 5 periodistas que entreguen, se rastreen sus móviles, se mire dónde estaban o se controlen sus datos, a mí me parece un gesto intolerable en democracia y es inconstitucional. Que solamente se haya pedido esa diligencia al Supremo me parece lamentable y el derecho no es nuestro, el derecho es de la sociedad y de los ciudadanos. Claro, al final se está investigando si se filtró o no se filtró por parte de Fiscalía, se están llegando incluso a pedir los teléfonos de periodistas, pero realmente lo que sí está sobre la mesa es esa acusación contra la pareja de Díaz Ayuso, porque él reconoce ante la Fiscalía que sí, cometió 2 delitos de fraude fiscal. Y eso sigue su camino. Sigue su camino, pero de eso no se habla, porque claro, luego dentro de la política se hablará, Silvia, es porque curioso, tiene pinta de que va a tener una condena importante. Ignacio, que el core, digamos, el origen del que sale todo, desaparece del debate político y se coloca, por un lado, al fiscal general del Estado y, por otro lado, ya a 6 periodistas a los que se les quiere pedir el teléfono para saber con quién hablan y dónde estaban en ese momento. Por cierto, que el novio de Díaz Ayuso tiene derecho a pedir lo que sea, ¿eh? Claro. Los teléfonos de los periodistas, exacto. o sea, los teléfonos de los periodistas, las ubicaciones de los periodistas que publicaron la información. Claro, lo que le preocupa hoy a la prensa es que haya un juez que se lo acepte. Esto es lo que preocupa, pero él tiene derecho a pedir lo más absurdo que quiera. El problema es que haya un juez que se lo acepte y cree un precedente.